I won't. Oh wait, have you seen the? Oh yeah, Amanda So showed me. probably, I mean, without saying anything officially, we can say like, okay, we're working on something like that. Cool. Without saying nothing. Sure. Mira, tío, yo voy a leer las preguntas para que veas que me voy a tener el tema de... No, claro. Buenas, ¿cómo están? Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos oficialmente a esta mini presentación muy en petit comité para todos ustedes en exclusiva con Jay Kristoff, autor de numerosos libros, todos ellos muy pero muy exitosos, y también un autor muy querido por todos los lectores, especialmente acá en España, que sabemos que lo esperaban con muchas ansias este momento de estar acá charlando con él. Antes que nada, gracias a la librería Gigamesh por el espacio, por el apoyo de siempre, Antonio, todo el equipo maravilloso, y a todos ustedes por hacer estos eventos posibles, por acompañarnos siempre. Creo que publicar a Jay fue uno de los grandes pedidos que tuvimos a lo largo de los últimos 2 años. Allá Andrea es una de las fieles personas que nos pedía mucho que publiquemos a Jay. Y yo a nivel personal, la verdad que desde que empecé a trabajar en la industria editorial y desde que leí Nevernight tenía muchas ganas de trabajar con Jay, así que estoy feliz de tenerlo acá, de tener estos maravillosos libros publicados y muchos más que van a venir. Así que Jay, oficialmente bienvenido a España una vez más. ¿Cómo estás? Can you hear me okay? Am I just talking or am I... Can you hear me? Yeah. Hola everyone. Hello. Buenas noches. Sí? Hey. That's the only Spanish I know. It's great to see you all, first of all. Thanks all for coming. I was here, I think, a year ago in Barcelona, so I'm glad you're not bored of me yet. I had done 2 days at Festival 42 and it's great to be back here in Gigamesh tonight, so thank you all for coming, thank you all for reading, thank you to Leo and the team at Umbriel for bringing me out here. It's really cool to fly halfway around the world and meet readers in a country that I don't get to visit very often, in a language that I don't really speak. So yeah, it's awesome to see you all. Gracias. Muchas gracias.
Buenas noches, es estupendo veros aquí. Estuve hace un año ya en Barcelona, así que me encanta ver que todavía no os habéis aburrido de mí. He estado 2 días en el Festival 42, pero es fantástico volver a Librería Gilgamesh y muchas gracias a todo el mundo por venir, por leerme, muchísimas gracias a Uriel por traerme y es fantástico conocer a lectores de un país que no suelo visitar a menudo y con un idioma que yo mismo ni siquiera hablo, así que muchísimas gracias. Bueno, Jay, mi primera pregunta tiene, si bien hoy vamos a estar charlando sobre estos libros, vamos a estar presentándolos, tiene que ver más con tu carrera en su totalidad. Tenés muchos libros publicados, estás publicado en muchísimos idiomas, muchos de tus libros son bestsellers internacionales. Mirando hoy hacia atrás, ¿cómo te sentís? ¿Te imaginabas alguna vez estar acá en España presentando mucho más que un libro? No, not at all. I feel incredibly lucky to be here. My wife is here somewhere, I'm not sure where. We were just talking yesterday about how crazy life is. When I started writing, I think I first started writing my first novel in 2008. And I had no idea the places that it would lead me. The idea that I get to travel around the world and meet people in different countries that don't even speak the same language as me, but yet have found, a place to belong in the books that I've written and learn to love the characters that I created. It's the closest thing that I can imagine to magic. So again, thank you all for reading my books. I couldn't do what I do without you, and I have the most amazing life ever. I'm the luckiest person I know. So yeah, for every one of you who is part of that, from the bottom of my heart, thank you, because I couldn't do it without you. Thank you very much. No, jamás me lo habría imaginado. La verdad es que me siento increíblemente afortunado. Ayer lo hablaba con mi mujer, que está por aquí sentada, y hablábamos de lo loca que es la vida. Cuando empecé mi primera novela en 2008 no tenía ni idea de a dónde me llevaría, no tenía ni idea de que acabaría viajando por todo el mundo y visitando un montón de países en los que yo no hablo el idioma, pero aún así los lectores de esos países han encontrado un hogar en mis libros y adoran a los personajes que yo he escrito, y la verdad es que me parece lo más cercano a la magia que puede existir, y quiero daros las gracias a todos porque estoy viviendo mi sueño y no podría hacerlo sin todos vosotros, así que de corazón muchas gracias. Bueno, y hablando de magia, porque creo que algo de lo que nos reúne acá tiene que ver con la magia, es la magia que creas en cada una de tus historias. Y quiero que empecemos hablando de Lifelike, que es el comienzo de una trilogía que nos pedían mucho en español. Ya tenemos el primer libro publicado, acaba de salir a la venta el segundo y dentro de muy poquito va a llegar el tercero. ¿Qué nos puedes contar sobre esta historia? ¿Cómo te topaste con la idea para esta trilogía? So I started writing Lifelike, I think back in 2012. So it was when I had first sent out my very first trilogy. It's called The Lotus War. I think it was published in Spain by Hydra, I think. Yeah. So when you're starting to get published, you have to send out your manuscripts to literary agents. They basically represent your work to publishers. They're like a business manager almost. And all the advice that I had been given was that it usually takes a very long time for you to hear back from agents. And while you're waiting to hear back from them, you shouldn't just sit around doing nothing. You should start working on your next book, because chances are very good that they will reject your book. And if you sat around doing nothing for 6 months waiting to hear back no, then you just wasted 6 months. So while I was waiting to hear back on Storm Dancer, I started writing a book that became Lifelike. Originally, Lifelike was a steampunk novel that was set in the 1920s. Because have you all read it? Have you guys read this book? Yes? No? Maybe? So it's not a huge spoiler to say, but it was inspired loosely by the Bolshevik rebellion in Russia against Tsar Romanov, Nicholas Romanov and his family, the last Tsars in Russia. And you might be able to spot that Monrova, which is the family in Lifelike, that's an anagram of Romanov.
So originally the book was set in the 1920s in post-revolutionary Russia, and then that first series got picked up by a literary agent, and I had to start working on the Stormdancer series, so I put Lifelike aside for probably 4 or 5 years. And by the time I came back to it, it had totally changed in my mind, and it became a post-apocalyptic road movie, which is about as different from a steampunk mystery as I first imagined it. But the themes of the novel kind of survived, and the idea at the core of it survived, being that it's questioning the morality of creating a group of beings who exist only to serve. They think, they feel, they have a sense of self, but they have laws encoded into their persona that make them slaves, essentially, and exploring the morality of that. So that theme survived, even though nothing else stayed the same. Pinocchio was also a really big influence too. I don't know whether you'll be able to spot it, but Cricket, who is Eve's robotic companion, Jiminy Cricket is the cricket in Pinocchio. He serves as Pinocchio's kind of moral center, his compass, keeps him grounded. So Cricket does the same job for Eve in Lifelike. There's the scene in the Leviathan when they get swallowed, that's Pinocchio getting swallowed by the whale. So I kind of drew on Pinocchio as well. And Paradise Lost is another big influence too. So it's a weird book. Creo que la primera idea para Lifelike 3 surgió en 2012. Yo acababa de enviar mi primera trilogía a La Guerra del Loto a agentes literarios, que se supone que son los que te pondrán en contacto con editoriales, pero todos los consejos que yo había recibido decían que mientras esperaba a que el agente literario hiciera llegar mi libro a las editoriales, no me quedara de brazos cruzados, porque había muchas posibilidades de que me rechazaran esa primera trilogía, y si me pasaba 6 meses haciendo nada, solo esperando respuestas, serían 6 meses perdidos. De modo que empecé una novela steampunk ambientada en 1920, inspirada en la revolución bolchevique contra el zar Romanov y su familia. De hecho, si habéis leído el libro, a lo mejor os habéis dado cuenta de que Monrova, el apellido de la protagonista, es un anagrama de Romanov. Así que sí, en un principio estaba ambientada en la Rusia de la postrevolucionaria, pero publicaron mi primer libro, de modo que dejé esa primera idea en el cajón, y cuando volví a ella muchos años después había cambiado muchísimo, se había convertido en una historia post-apocalíptica sobre robots. Pero sí que es verdad que el tema y la idea central sobre la moralidad o no de crear seres que tuvieran conciencia y sentimientos, pero que estuvieran creados solo para servir, que básicamente fueran esclavos, pues esa idea sí que era un poquito la misma. También está inspirado en cierto modo en Pinocho. Cricket, que es el robot de Eve, la protagonista, está inspirado en Pepito Grillo, que actúa como la conciencia de Eve, como paralelismo a que Pepito Grillo sea la conciencia de Pinocho. Y luego, por ejemplo, está la escena en la que el Leviatán se los traga, que es un poco también un paralelismo con la escena de la ballena tragándose a Pinocho. Y por último, una última inspiración fue El paraíso perdido, de John Milton. Así que bueno, es una mezcla de unas cuantas cosas un poco raras. Can we say thank you? La verdad que trabajar con Estíbaliz siempre es un placer. Estíbaliz está haciendo un gran trabajo. Bueno, Estíbaliz, acá solo para que me odies, me voy a despegar un poco de las preguntas originales que te pasé, pero retomando un poco lo que comentaba Jay sobre la inspiración y demás, algo que a mí me pasó particularmente con estos libros es, nosotros tenemos la opción de sacarlos en PUC como libros 100% juveniles, o sacarlos en Umbriel como ficción adulta crossover, y algo que yo creo que caracteriza mucho las temáticas que aborda Jay es que son temáticas que trascienden edades, que pueden ser tanto para lectores jóvenes como para lectores millennials, como todos los aquí presentes, que tenemos unos jóvenes, 22 años, no mentira. Pero bueno, entonces, ahora sí lo quiero hilar esto con mi siguiente pregunta, que tiene que ver con el rol de la tecnología, que de alguna manera hoy por hoy estamos viviendo en una suerte de distopía con todo lo que está pasando, chicos. Yo me quedo por suerte con las distopías de los libros, sino con nuestra distopía diaria que tenemos.
pero ¿cuál es el rol que tiene la tecnología en tu obra en general, Jay? It depends a little on the book. So I think Lifelike is probably a more pessimistic study and critique of technology and technology gone awry. And Aurora is probably a little more optimistic. Lifelike is a story where technology has its ruins. Human civilization, we're living among the ruins of the world that we have destroyed. And even though it's a dark setting and it's kind of a depressing theme, hopefully the characters in it and the themes I'm exploring with those characters are still a little bit uplifting. But the world is essentially ruined, and it's been ruined by people's pride, basically mankind's hubris, thinking that they can essentially play God. Whereas in something like Aurora, it's a little more utopian, it's a little more optimistic. We, as a species, have escaped the confining strictures of planet Earth, and we have discovered that there's a wider universe, and that there are other alien races out there to meet and exchange cultures with. There's still, you know, a huge, terrible existential threat because it's a Jay Kristoff book, so there has to be something big and scary in it. But yeah, I think they're very different, I guess, in their basic construction. One is a critique of technology run amok and gone awry, and the other one is looking at technology as more of a gift, as a way that we can escape Earth and grow as a species. So yeah, I mean, I trend towards pessimism, I guess, insofar as technology goes. I think at the moment we're really struggling as a species to deal with this thing that everybody carries around with them. I think this is one of the worst inventions that humanity ever came up with. I think social media is a terrible idea. I'm really concerned about artificial intelligence, not only in the sense, you know, we're looking at the second wave of AI now being large language models, generative models that are creating text and images and film. We're very quickly approaching a point where we will be post-truth. We won't be able to look at the news and know what we are seeing is real. You won't be able to trust what you see with your own eyes. But that's really the second wave, our second collision with artificial intelligence. Our first collision with artificial intelligence is through social media and the algorithm that shows you, that recommends you the content that you're seeing every day. Depending on the kind of person you are, you will be shown an almost completely different reality to another person. If you trend left politically, then you will be shown a left-leaning political world. If you trend right, you will be shown content that pushes you right. And the way this model works is by keeping you engaged as long as possible. That's the fundamental model behind all online technologies. They want you constantly scrolling your phone in order to increase the probability that you will click on an ad. And in order to keep you engaged, they're showing you things that make you angry and make you afraid, because that's the best way to keep you scrolling. So it's a pretty scary world, and I don't honestly know how to fix it. I guess the best way to solve the problem, the first step to it is to recognizing that we have one, and this is a problem. So put your phone down. Get off Instagram, get off Twitter, delete Facebook. Supongo que depende un poco del libro. El Lifelike, por ejemplo, el enfoque sí que es un poco más pesimista porque es un enfoque de crítica a lo que sucede cuando la tecnología se nos va de las manos. Sí que es verdad que Aurora Rising quizá es un poco más optimista en ese sentido, pero Lifelike sí que nos habla de lo que ocurre cuando la tecnología destroza la civilización. A pesar de ese pesimismo, yo espero que los personajes y los temas que trato den cierta esperanza, pero bueno, sí, habla de lo que sucede en el mundo cuando los humanos decidimos jugar a ser Dios.
En Aurora, por otro lado, lo que la tecnología consigue es que los humanos escapemos de ciertas restricciones, de las restricciones de nuestro planeta, y descubramos un universo más amplio, otras culturas, otras civilizaciones. Sí que es cierto que sigue habiendo cierta amenaza, porque es un libro que al fin y al cabo he escrito yo, pero sí que difieren bastante en la construcción básica. Uno es lo que sucede cuando la tecnología se descontrola y el otro lo enfoca un poco más como si la tecnología fuera un regalo que nos permite escapar y crecer como especie. Sin embargo, es cierto que tiendo al pesimismo. Considero que ahora mismo tenemos un problema preocupante como especie y es nuestra relación con la tecnología. Los móviles me parecen uno de los peores inventos, además de las redes sociales. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos experimentando la segunda ola de la inteligencia artificial, en la que están creando textos, imágenes, vídeos. En un futuro no muy lejano veremos las noticias y no sabremos si podemos confiar en lo que estamos viendo, pero esa es la segunda ola. La primera colisión, digamos, que fueron las redes sociales, en las que un algoritmo te clasifica según el tipo de persona que eres y te llega a mostrar diferentes realidades. Y este modelo funciona enseñándote algo que te tenga enganchado tanto tiempo como sea posible, para que así además hagamos clic en los anuncios, pero además para mantenerte enganchado suelen ponerte temas delante que te asusten o que te enfaden. Así que sí, me parece que ahora mismo vivimos en un mundo que da bastante miedo y lo cierto es que no sé muy bien cómo podríamos arreglarlo. Supongo que el primer paso es reconocer que tenemos un problema, así que todo el mundo fuera el móvil, fuera redes sociales, que esto es preocupante. I should also say, hopefully in all of my books, even though the worlds that I can build are a little bit depressing, hopefully a theme that shines through again and again is the power of the individual to make a difference. Even though you're living in what looks like really dark times, you and the people that you love, as long as you stay true to yourself and stay brave, fight against the injustice that you see in the world, you can make a difference. So hopefully it's not all doom and gloom, hopefully anyway. Se me ha olvidado decir que espero que, pese a que los mundos que creo puedan ser un poquito depresivos, que el tema central brille, porque al final es el poder del individuo para marcar la diferencia. Mientras tú y las personas a las que amas os mantengáis fieles a vosotros mismos, luchéis contra la injusticia, hay esperanza. Así que realmente espero y deseo que eso prevalezca sobre los temas depresivos o grises. Bueno, hablando de optimismo, ahora vamos a hablar un poco de la otra trilogía, que fue una trilogía muy pedida, pero yo creo que recibía como 5 mensajes por semana en las redes sociales. ¿Por qué no publican Aurora Rising en español? Y finalmente está acá. Esta trilogía que está coescrita con Amy Kaufman, que también es autora de la casa, que en marzo del próximo año vamos a estar publicando Las Islas de los Dioses. Pero bueno, ahora que tenemos a Jay acá para que nos haga una mini introducción, ¿cómo fue que se toparon con la idea para esta trilogía? Y la segunda pregunta es, ¿cómo fue el proceso de escribirlo con otra persona? ¿Cómo es la división de tareas, digamos? So Aurora is the second series that I wrote with Amy. Our first series was Illuminate, and after we finished the Illuminate trilogy together, we basically sat down and made a big list. We knew that we were going to write another sci-fi series together, so we each wrote a big list of all the things that we loved about science fiction as a kid, all of the TV shows and books and movies that we loved and why. And then we compared the two lists, and whenever there was, the same thing that we loved, we decided we were going to throw that into the book. So a really big influence for both of us. We're both fans of Star Trek. You know how you have to pick between Star Trek and Star Wars. You can love both, but you have to love one more than the other. We both love Star Trek, and that utopian view of the universe, the idea that humanity has escaped Earth and gone out into a broader galaxy and is learning more about itself and our place in the universe.
was a really cool idea that we both loved. So that was kind of the foundation for the Aurora series, but we wanted to talk about young people. We were originally going to set it only in the academy and have it be more like a high school story, I guess. But very quickly we realized it would be way more fun if we just threw these kids out into the universe and threw as many things as possible as we could at them and see what happened. So basically the way that we work, Amy doesn't drink, but I drink. So what we would do is go to a pub, a tavern, and we would talk about the book loosely, and I would have about 4 drinks. Once I was 4 drinks in, then we would start plotting the book, and basically we would plot out about 100 pages at a time. We learned that if we plotted any further into the book, we would inevitably think of a cooler idea that would change the direction of the book anyway. So we figured out about 100 pages was the sweet spot. And then we would divide up those 100 pages into chapters. There's 7 main characters in Aurora. I was in charge of 4 of them and Amy did 3. And then we would each go away and kind of write our respective chapters. So working as a co-author, it's a little bit like being married. If you marry the wrong person, it's no fun at all. But if you marry the right person, it's amazing, it's wonderful. And Amy and I got along really well, like creatively. We've never had an argument. We've disagreed about, the way a book should finish or the way a character should act, but we've never had a fight. We never get mad at each other. I'm not sure why. So yeah, creatively it was just a really amazing experience. And being co-author, there's a fairy story called The Shoemaker and the Elves. I think you guys know it in Spain, but basically there's a shoemaker, owns a shoe store, and he leaves leather on the counter overnight. And the elves that live in his store make the leather into shoes. He wakes up in the morning and there's shoes. So being a co-author is a little bit like that. Like you will write your chapter, you send it out to your co-author, and then 2 or 3 days later you wake up and check your computer and there's more book in there. You didn't make it, but the book just got bigger and better. So yeah, it was a lot of fun. It was a really rewarding experience. So I hope you guys like it too. La trilogía de Aurora Rising es la segunda que coescribo con Amy. La primera fue Illuminae y básicamente cuando la acabamos nos sentamos y sabíamos que queríamos escribir otra saga de ciencia ficción, así que nos pusimos a hacer una lista de todas las cosas que nos gustaban de esas series y películas e historias de ciencia ficción que nos gustaban cuando veíamos de jóvenes. Y una gran influencia para ambos fue Star Trek. Ya sabéis que os puede gustar Star Wars y Star Trek, pero os tiene que gustar una por encima de la otra. Y tanto para Amy y para mí esa es Star Trek. Nos gustaba un poco el sentido utópico en el que veía al universo, en la humanidad, escapando y descubriendo cuál es su lugar en un universo mucho más vasto. Nuestra idea original es que la historia se ambientara tan solo en la academia, así que iba a ser una especie de libro de instituto, pero pronto nos dimos cuenta de que sería muchísimo más divertido lanzar a los personajes al espacio, lanzarles un montón de problemas encima y ver qué sucedía. Y la manera en la que llegamos a esto fue en un pub. Amy no bebe, pero yo sí, así que nos reunimos en una taberna y yo después de unas 4 copas ya estaba listo para empezar a planificar la trama. Y lo que solemos hacer es planificar de 100 páginas en 100 páginas, porque nos dimos cuenta de que si planeábamos mucho más allá, al final se nos ocurrían ideas mucho más chulas que cambiaban la dirección de la trama y el trabajo que habíamos hecho no servía de nada. Así que descubrimos que lo mejor era trabajar en grupos de 100 páginas y cuando teníamos esas 100 páginas planificadas nos lo dividimos en capítulos. En Aurora Rising hay 7 personajes principales, 7 puntos de vista. Yo me encargué de 4 y Amy de los otros 3. Y bueno, pues cada uno se fue a su casa, escribió sus respectivos capítulos y así fue surgiendo el libro. Coescribir una historia es un poco como estar casado. Si te equivocas de persona, la cosa va muy mal, pero si eliges a la persona correcta, es maravilloso. Y lo cierto es que Amy y yo somos creativamente muy parecidos. Jamás hemos discutido, sí que hemos tenido alguna discrepancia sobre cómo tenía que acabar cierto libro o tal, pero nunca hemos pasado a mayores.
Y a nivel creativo la verdad es que es impresionante crear una historia con otra persona. Es un poco como el cuento de el zapatero que deja los zapatos cada noche en la puerta y los elfos que tienen, los duendecillos que tienen en el sótano se los cosen por la noche y a la mañana descubren unos zapatos hechos y nuevos. Pues coescribir es un poco parecido, porque tú mandas un capítulo y la siguiente vez que abres el ordenador el libro es más largo y mejor sin que tú hayas tenido que escribir nada. Así que es una experiencia increíble. Bueno, Jay, ahora para ir redondeando esta charla, porque también hay gente afuera y queremos que cada uno tenga su momento de charlar con él, que es una verdadera maravilla, charlen, hagan preguntas y demás. Pero sí quiero cerrar con esta pregunta, y retomando esto de casarse con la persona adecuada y demás. A mí me gusta hacer estas preguntas incómodas a los autores, las que nadie puede responder, que me la anoté acá para cambiarlas un poco de las últimas. A ver, Jay, entre todos tus personajes tenés que elegir uno con el que te irías de gira alrededor del mundo, otro para que sea tu archienemigo y otro para que sea tu mejor amigo. Me encanta hacer estas preguntas. La gente nunca sabe qué responder. Arch enemy would probably be, I guess, Aiden from the Illuminate books, because it's a computer and I just spent 20 minutes talking about it. So, I liked writing Aiden, it was a lot of fun to write, but as far as evil goes, I think that thing is the coolest kind of evil that I've written. Best friend? I'll say either Cricket from Lifeline or Mr. Kindly. I like sidekicks as characters. I like writing sidekicks almost more than I like writing the heroes. I don't know why sidekicks are more fun to me. I mean, Deviate is basically about Lemon, who was the sidekick in the first book, kind of being forced to become a hero. Sidekicks are a lot of fun. So I'll say Cricket or Mr. Kindly as best friend. And what was the third part? Tour around the world. Probably Kat from Aurora, because she's got a spaceship, so I wouldn't have to get on an airplane. If you're as tall as me, 6'7", like flying in an airplane is like no fun at all. So yeah, I had a friend with a spaceship, I'd go with that. Creo que mi archienemigo sería Aiden de Illuminae, porque es un ordenador y me he pasado 20 minutos trabajando sobre ellos. Sí que es cierto que fue un personaje muy divertido de escribir, pero es el mal. Sí que es cierto que es un tipo de mal muy guay, el más guay que creo que he escrito, pero es el mal. En cuanto a mejores amigos, creo que Cricket o Mr. Tingley, porque me encantan los personajes secundarios, los acompañantes del protagonista, casi más de lo que me gustan los personajes principales, no sé por qué. De hecho, Debian es la historia de Lemon, que era secundaria en el primer libro, cuando se ve un poco obligada a ser la heroína y la protagonista. Y para irme de gira creo que elegiría a Kat de Aurora Rising porque tiene una nave espacial y así no tendría que viajar en avión. Cuando eres tanto como yo no es demasiado divertido viajar en avión, así que si me lo puedo ahorrar teniendo una mejor amiga con nave espacial, pues lo haré. Bueno, Jay, muchas gracias por estar acompañándonos esta tarde. Gracias a todos ustedes por haber venido y por estar compartiendo esta jornada con nosotros. Antes vamos a darle un fuerte aplauso a Jay. Y ahora vamos a ir a la parte importante, que es organizar la firma. Estuve pensando durante toda la presentación cómo la vamos a organizar. Yo creo que vamos a empezar con toda la gente que está parada acá de pie, o que están de pie, van a ser los primeros en pasar a la firma. Y después vamos a